El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. De estar sufriendo todos por las alergias y por algunos resfríos por los cambios de temperatura, Diana, hemos visto que en las últimas semanas también han aumentado los casos de COVID-19 en distintas regiones del país y si bien es cierto, no, al parecer no hay casos demasiado graves, es preocupante, ¿no? Se ha planteado incluso la posibilidad de volver a medidas restrictivas. Para conversar sobre todo esto vamos a tomar contacto con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Juanita. Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación. Doctor, se ha dicho que era esperable que una vez que terminaran las medidas restrictivas aumentaran los casos de COVID-19. Cuando se dice que era esperable, se estaba pensando en estas cifras porque ha crecido bastante el número de contagios y si bien pareciera que no son tan graves, la pregunta es, ¿ameritaría volver a medidas restrictivas como el uso de mascarilla obligatorio, por ejemplo? O sea, en ese sentido sabemos que la autoridad sanitaria está evaluando de forma permanente esta situación. Ahora, conociendo que la actual cepa circulante es mucho más contagiosa, hoy ya todos los especialistas que entendidos en el manejo de pandemia entienden y así lo afirman, de que para evaluar el impacto que está teniendo la pandemia en un determinado territorio, más que fijarse en el número de casos nuevos, hay que fijarse en las consecuencias que esos números de casos nuevos están produciendo. Básicamente, ¿cómo se traduce esto en los requerimientos de hospitalizaciones y especialmente en las unidades de cuidado intensivo, pacientes con ventilación mecánica? En nuestro país ha habido un aumento de casos importante, pero en ningún caso se ha expresado el sistema sanitario que se mantiene en cifras más o menos constantes y por supuesto también considerando la cantidad de personas que puedan fallecer como consecuencia de la infección. Por lo tanto, ahora ya no se está fijando mucho en el número de personas contagiadas, sino que en el número de pacientes hospitalizadas, sobre todo en unidades de cuidado intensivo. Pero esto, creo que es una cosa muy importante, la comunicación de riesgo que entreguemos. Eso desde el punto de vista de la pandemia en términos generales, porque claramente uno pone en la balanza siempre los efectos positivos versus los efectos negativos de determinadas medidas. En este momento, desde el punto de vista de la comunidad, ha sido muy bien valorada la no obligatoriedad de las mascarillas por una serie de efectos que tienen que ver en la salud mental y en la sociabilización, sobre todo en niños, con el resto de sus amistades. Desde ese punto de vista ha sido positivo el que no sea obligatorio, pero el mensaje que nosotros queremos entregar como colegio médico es que a pesar de que no es obligatorio el uso de la mascarilla, eso no significa que debemos dejar de usarla en lugares donde hay más riesgo de contagio. Especialmente me refiero a lugares que tengan muy mala ventilación y el ejemplo característico son los medios de transporte masivos, como es el metro, como son los buses, las micros. En ese tipo de situaciones, o incluso en muchos centros comerciales, en ese tipo de situaciones, aunque no sea obligatorio el uso de la mascarilla, es totalmente recomendable y nosotros como colegio médico hacemos ese llamado a usar la mascarilla en toda situación que sea de mayor riesgo, sobre todo en aquellos integrantes de la comunidad que tengan algún factor de riesgo, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad que comprometa que esté inmunocomprometido, personas con problemas importantes, ya sea desnutrición o sobrepeso importante. Todas esas personas debemos cuidarnos de forma permanente usando la mascarilla, aunque no sea obligatorio usarlo. Y en este sentido yo quiero dejar que voy a dar un ejemplo que es muy banal. Hoy ya nadie sabe, el uso de los bloqueadores solares, de los filtros solares importantes, no es obligatorio, pero ya todos tenemos incorporado lo conveniente que es usarlo de forma permanente, aunque nadie me obligue a usarlo. Y eso es lo que debemos lograr con el uso de la mascarilla, que cada uno de nosotros la ocupe valorando la situación de riesgo en la cual está sometido. Doctor, y en ese sentido, esa comunicación de riesgo, ¿cómo la ha observado respecto a los discursos, las señales
claro, que ha dado el gobierno, que cuando se anuncia esta modificación, se mantiene esta idea de recomendar en aglomeraciones, porque claro, sabemos que está lo obligatorio que son los recintos de salud, pero se mantiene esta recomendación donde se dan aglomeraciones o en el transporte público, como usted citaba, lugares con poca ventilación. Eh, ¿Ha ido quedando clara esa comunicación de riesgo para poder asimilarla efectivamente en el tiempo? Yo creo que inicialmente no fue muy claro el mensaje, pero en los últimos días ha sido mucho más categórico el llamado a justamente seguir usando la mascarilla en situaciones de riesgo, es decir, en lugares donde hay poca ventilación, poco recambio de aire y donde hay muchas personas cercanas unas a otras. Y eso mismo también nosotros queremos que en los centros de educación las salas estén lo más ventiladas posible, que los niños salgan cada cierto tiempo de la sala para poder ventilar, etcétera, para que no tengamos que en algún momento tener que retroceder en alguna reimplementar medidas restrictivas como las que teníamos antes. Yo creo que en ese sentido el llamado a la comunidad es que todos asumamos como responsabilidad de cada uno de nosotros tomar las providencias para no poder contagiarse. Y de igual forma también un llamado que otro elemento que ha sido importante para el manejo de la pandemia, sobre todo para evitar situaciones graves, es la vacunación. Todos los que tengamos indicación de vacunarnos, lo hagamos lo antes posible porque está claramente demostrado que es uno de los elementos que permite controlar de mejor forma, más oportuna, la pandemia en todo el mundo. Doctor, la ministra de Salud el fin de semana reiteró que había que tener claro que la pandemia no ha terminado y que por lo tanto debemos seguir manteniendo cuidados. ¿Hay alguna proyección de que lo que hoy día se entiende por pandemia eh, tenga algún plazo como para que podamos decir, mira, esta es una enfermedad que ya se instaló, pero no tiene las características de una pandemia? Y sobre la vacunación, hasta ahora se ha llamado a los grupos de riesgo y a los mayores de 80 años. Eh, ¿El proceso va a continuar tal como ocurrió con las inoculaciones anteriores, con las personas mayores de 65 años, o eso está suspendido hasta que haya stock de vacunas? La información que nosotros tenemos es que ahora justamente ya pasamos de una etapa de vacunación en pandemia propiamente tal, que seguimos estándolo, por supuesto, pero que esta nueva dosis, más que una dosis nueva de refuerzo, es una dosis anual que se va a incorporar, al igual que la vacuna de la influenza, a los procesos de vacunación anual que realizamos en nuestro país. Y por eso, al igual que la influenza, se elige a la población de más riesgo de enfermar gravemente y es a ella a quien se le va a poner la vacuna. Y obviamente, mientras más población vacunada, primero obviamente con los factores de riesgo que ya mencionaba, pero mientras más población podamos tener inoculada, yo creo que es mejor para el control de la pandemia y sobre todo las situaciones graves. Ahora, un llamado y que le queremos comentar a la comunidad es que esta siendo una enfermedad nueva, nosotros hasta el momento hemos ido aprendiendo con el tiempo el manejo de la enfermedad, la forma de diagnosticar, etcétera, pero todavía no tenemos claridad cuáles son los efectos a largo plazo de la enfermedad. Por lo tanto, quienes creen que por el hecho de que afortunadamente los casos graves han disminuido, no pudiesen tener algún tipo de complicación con el tiempo que aún no se conocen. Por eso el llamado nuestro es que el objetivo de toda la campaña contra el COVID es que ojalá el menor número de personas se contagien. Y por eso insistir que estamos en plena pandemia y hay que seguir cuidándose y entre otras cosas, como decíamos, nosotros mismos decidir cuándo no usar la mascarilla, aunque no sea obligatorio su uso, pero obviamente mientras más la usemos, más facilidad tenemos de evitar un contagio de la enfermedad. Conversamos con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, respecto de estos números. Usted lo decía, tratar de tener los menos contagios posibles. Y en eso, claro, veíamos el fin de semana de casos diarios 5.000, 6.000, e incluso en la proyección de ayer se hablaba que en los últimos 14 días se registraba un incremento de estos casos nuevos diarios de un 54%.
Usted citaba y la autoridad también el indicador de la ocupación de camas o la presión que se da en el caso de que los casos sean más graves, que es la importancia de ese indicador para reevaluar alguna medida. Pero igualmente, ¿cómo ven estos números qué es lo que uno recibe a diario en el reporte del MinSal también? Números que pueden llamar la atención respecto a, claro, si lo mira meses atrás. Exactamente. Ahora, por eso mismo, Mm. como les digo, como se cambió el eje, digamos, el centro de atención con respecto a qué factores se van a utilizar para decidir los cambios de la estrategia, el avance en las medidas de restricción o el retroceso en ellas. Y eso, insisto, que en este momento se está fijando más la autoridad en el número de pacientes graves, el número de pacientes hospitalizados y el número de camas ocupadas o el número de camas disponibles. Pero como yo les decía, y esto es un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros, es que como es una enfermedad nueva, nosotros no sabemos cuál es el efecto a largo plazo, aunque tengamos una enfermedad leve en la fase aguda de esta infección. Por lo tanto, el llamado a la comunidad a seguir cuidándonos, y en la medida que nos cuidemos también es una forma de evitar que tengamos que retroceder a medidas más restrictivas con el tiempo. Como estamos en plena pandemia y este es un virus que ha demostrado tener la capacidad de tener variaciones en su comportamiento, nosotros tenemos que estar preparados, y con estas medidas podemos controlar lo antes posible la pandemia, y podemos estar preparados también frente a la posibilidad, que ojalá no suceda, que aparezca una variante que sea mucho más contagiosa y que además pueda tener más riesgo de producir enfermedad grave. Por lo tanto, insisto, el llamado, independientemente de que las mascarillas no son obligatorias en este momento, creo que nosotros, cada uno de nosotros debe decidir y ojalá usarla en situaciones donde sea mayor riesgo de contagio. Doctor, otro tema que puede ser preocupante es el diagnóstico. Lo digo porque en estos momentos andan circulando varios virus y uno conoce personas que se autodiagnostican un resfrío fuerte o se autodiagnostican, ¿no es cierto?, una parainfluenza o alergia, y estamos tosiendo y tenemos secreción nasal y tenemos problemas, ¿no es cierto?, respiratorios, en fin, pero nadie se hace un test de antígeno ni se va a hacer un PCR, por lo tanto, como justamente son síntomas parecidos, pasan unos días, hay un poco de fiebre y la gente no se diagnostica, pero puede haber contagiado a muchos otros. Así es. Por eso nuestro llamado es, en ese tipo de casos, primero que nada, ojalá todos se puedan testear para realmente descartar que sea una infección por COVID. Pero si no se van a testear, que no es lo óptimo, sino lo óptimo es que sí lo hagan, es que las personas que están con síntomas, independientemente que sean por alergia, por virus de influenza o por otro tipo de virus circulante, tengan que usar mascarilla. Y ese es el otro llamado, a personas que tengan síntomas, mientras no se realizan el test, o sea, mientras no se descarte que sea la posibilidad de tener un COVID, la idea es que usen mascarilla y a su vez eviten participar en actividades masivas, donde hay aglomeración de personas y con poca ventilación. Si yo tengo síntomas, que no me las dé de doctor y yo me haga el diagnóstico de alergia y vaya a una fiesta masiva en un lugar cerrado. Si tengo síntomas, me debo abstener de participar en este tipo de situaciones. Y además, debo usar en forma permanente mascarilla. Sobre todo, pensando en que yo puedo llevar la infección a familiares o a personas, amistades, que tengan factores de riesgo, personas con enfermedades crónicas, personas mayores de 80 años, quienes realmente tienen un riesgo mucho mayor de enfermar gravemente e incluso de fallecer. Por lo tanto, en eso, el llamado también a la comunidad a que seamos todos solidarios, los que podamos vacunémonos y los que tengamos síntomas, aislémonos mientras nosotros descartemos que tengamos la infección presente. Agradecemos esta mañana al doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, porque claro, la pandemia está ahí presente y vale la pena estar recordando, mirando lo que pasa con estos casos de COVID-19 y que, claro, efectivamente, incluso el fin de semana, si hablamos de los impactos, personas fallecidas, 25, por ejemplo, se hablaba en algunos días pasados. Uno se va haciendo una suerte de rutina de ir comentando este reporte, pero la verdad es que, claro, sumamos ya miles de pérdidas de vida, cambios en la rutina y estas medidas de prevención pasan a ser
muy relevantes, además de este calendario de la vacuna anual que está en proceso. Doctor, muchas gracias nuevamente, que tenga buena jornada. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Igualmente, que esté muy bien. Diana, son las 7:59. Vamos a hacer una breve pausa. Ya llega nuestro director Patricio López y tenemos programa, recuerde, hasta las 10 de la mañana. Todavía hay mucho que comentar, mucho que conversar. Nos encontramos mañana por mi parte. Me despido.